mañana voy a hablar de cosas más o menos concretas, no demasiado, pero más o menos concretas. Hoy yo quisiera hacer un tipo de introducción en temas que me parecen más difíciles, por lo menos para mí, y que son los más interesantes. Porque realmente lo que es interesante es saber qué significa hacer sociología. Obviamente eso no significa hechos sociales. El número de niños por familia o la transformación de las ciudades son temas muy interesantes, pero que pertenecen a todas las ciencias sociales en cuanto son, digamos, documentos. Después cada uno intenta analizar según su propia orientación intelectual. Y lo que pienso, lo que de poco a poco he pensado durante mi vida profesional, que ya tiene algo como 60 años, no es tan mal. Entonces, es que el objetivismo del siglo XIX, con la filosofía del progreso, etc., todo eso, este falso objetivismo, ha prácticamente desaparecido porque los resultados fueron catastróficos intelectualmente. Y entonces estamos, en todas las ciencias sociales, estamos intentando definir actores no por su papel en un sistema a la Parsons, sino los actores en cuanto representan valores, metas, normas creadas por sí mismos, por ellos mismos, y que son una manera de transformar el actor, los actores, la gente, en simbólicos, en actores que son creando espontáneamente, digamos, directamente, normas o valores cuya orientación principal es precisamente la defensa del individuo o de los grupos como capaces de crear sujetos orientados por valores y que entonces intentan tener o mantener derechos. Bueno, eso es confuso. Y tiene que ser confuso porque es un poco complicado. La única cosa realmente interesante en los seres humanos, que no son en muchas cosas no más o menos interesantes que gatos o monos, es que los humanos tienen una capacidad simbólica. Nosotros somos los únicos que hablamos, probablemente que inventamos dioses o creadores de cultura de sociedad, los únicos prácticamente que también pueden pintar en una grosa o en otra parte. Entonces, el actor humano es, para utilizar una palabra que tiene que se vende muy bien hoy en día, son realmente actores reflexivos. No quiero hacer una comparación que sería artificial con la noción de momento y del espejo en Lacan, pero el ser humano piensa el mundo a través de la manera en la cual se piensa a sí mismo como sujeto de valores y como portadores de derechos. O para decir la cosa de manera distinta, pero
tal vez un poco más sencilla. Lo que para mí es fundamental es que en un momento dado, o en muchos momentos, no importa, hemos aceptado, introducido una idea en área, que es la idea de que cada individuo es portador de derechos universales. Eso para mí es la definición de la modernidad. La modernidad, he escrito un libro que me gusta bastante, que se llama Crítica de la modernidad, y estoy criticando la idea de que la modernidad es pura racionalización, y el tema fundamental es cuando las sociedades humanas se vuelven activas, que no necesitan Dios, etc. ¿Qué pasa? Entonces hay mucha gente que dice, todo eso se va, y estamos entrando, a partir del siglo XVII, estamos entrando en un mundo racional y, digamos, que está, digamos, eliminando, rechazando de una a otra toda visión del hombre y de la sociedad que se ha basado en un principio religioso extrasocial. Entonces ahí se habla de secularización, se habla etc. Entonces yo digo lo contrario. Yo digo que para mí es cierto que en sociedades con poca capacidad de creación y de autotransformación, el principio de creatividad nosotros teníamos la tentación de ubicarlo muy lejos de nosotros, que estábamos incapaces de crear mucho. Entonces, si nosotros no podíamos crear, y como hay cosas creadas, lo más sencillo era decir que hay un tipo por allá que se llama Dios o que se llama de cualquier manera, que y que entonces nosotros, digamos, nuestra relación con Dios era la relación de la criatura con el creador, para utilizar un vocabulario de tipo cristiano, pero que se encuentra en varias religiones o fuera de las religiones. Y lo que pienso es que cuando las sociedades empiezan a ser activas, como digo yo, cuando su historicidad, su capacidad de crear historia aumenta, yo no pienso que estos principios metasociales, digamos, entäußert, como decía Hegel, no creo que eso desaparezca, no, sencillamente este sujeto creador, lejano, etcétera, eterno, no sé qué, entra en nosotros. Es lo que llamamos 4 siglos atrás humanismo, en el sentido la sociedad, los hombres, mujeres, niños, las instituciones de estas sociedades modernas consideran que el principio de creatividad está dentro de los individuos y de las instituciones, porque creemos en la razón como criterio universal o universalista de evaluación de los hechos, y porque aceptamos la idea que hemos aceptado formalmente a fines del siglo XVIII, en parte en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, pero con el texto mejor conocido de la Declaración de los Derechos de los Hombres y de los Ciudadanos, 26, si me acuerdo bien, de 1789 en Versalles, el primer gran texto de la Revolución. Entonces, a partir de este momento, porque eso es fundamental para mí, es decir, que a partir del momento que yo considero que no soy un observador con una cámara, sino que estamos observando la realidad en cuanto somos también creados por esta realidad, pero con la capacidad
de mirar a la realidad de un punto de vista universalista, lo que no significa eliminar los aspectos más locales, específicos, que yo llamo caminos de modernización, que son totalmente otra cosa que la modernidad. Hay varios tipos de modernización, hay una sola modernidad. Si no, no significa nada. Si hay varios tipos de universalismo, no entiendo lo que significa. Bueno, entonces, a medida que hemos creado sociedades culturales más y más activas, industrializadas, etc., hemos construido una visión de la sociedad que corresponde a lo que acabo de decir rápidamente en cuanto a los individuos o a los grupos, es decir, problemas internos, luchas sociales, acuerdos sociales, instituciones, etc. Y entonces tuvimos durante un momento de, no muy largo, digamos de 1880 hasta 1970, pequeño, un siglo corto, desde digamos, los primeros libros de Dior Attal, la primera generación de los alumnos de Parsons, hubo esta idea extraordinaria, que es la sociología clásica, que en realidad no es Dios, no es el placer o el sexo que manda, que es la sociedad, que lo que es bueno o malo. La sociedad habla de lo que es bueno y lo que es malo. Nada más, ya es bastante. Entonces, lo que dijimos durante un periodo, el periodo laico, republicano, etc., del siglo XIX, es que lo que es bueno es lo que es funcional, lo que es bueno para la sociedad. Lo que es malo, moralmente, es lo que es disfuncional para la sociedad. Robar cosas es una cosa que crea problemas a la sociedad, entonces moralmente, a través de las leyes, vemos que hay que eliminar, condenar, no sé qué, los que roban. Al contrario, los que crean empresas industriales, poemas, armas de guerra, y varias cosas, son gente que tiene una función positiva para la sociedad. Entonces, hubo realmente, durante el total periodo corto, porque, bueno, 1880, 1914, menos de medio siglo, después los años 20, y después Hitler, Stalin, etc. Entonces no hubo tanto tiempo para desarrollar eso, y precisamente esta visión clásica de la sociología ha cambiado, digamos, es muerta. Ha muerto cuando, en lugar de considerar la sociedad como un conjunto de problemas, de actores, de conflictos, de acuerdos, nos encontramos frente no a la sociedad, no a una clase dirigente, no etcétera, a una élite dirigente, no importa, pero frente a la guerra. Frente a la guerra, frente al racismo, frente a los campos de concentración y aún más de exterminación. Y entonces esta visión de la sociedad como social, como resultado de los actores sociales, ya se acepta difícilmente. Entonces empezamos a pensar de otra manera. Es decir, yo creo que se puede decir cosas más directamente sociológicas, pero lo que estoy diciendo, evidente, digamos, elemental, es más cierto, es que a partir de la Primera Guerra Mundial, el tema de las sociedades ha perdido mucho de su importancia, porque Estado, guerra, terrorismo, luchas o guerras de religión o de religiosas, eso es lo que nos interesa. Yo diría que no hay que decir muchas cosas
complicadas. Eso es la explicación fundamental de nuestra situación intelectual hoy, que nos guste o no. No es el mundo de hoy, no son las luchas sociales, no son los programas educativos, todos estos elementos de la sociedad que tienen el papel principal. Vivimos en un mundo de vida o muerte, no de más o menos, sino de vida o muerte, de destrucción o de creación de una sexualidad más diversificada, etc. Es decir, que vida o muerte. Es mucho más radical que el periodo anterior, mucho más radical. Y a medida que vamos hacia el pasado, es menos y menos radical. Bueno. Es lo que quisiera, no quiero explicar, sino pero que tomar como punto de partida en la situación actual. La situación actual se define con una palabra, que es la palabra que todo el mundo usa con razón: globalización. Los economistas escriben libros sobre modernización, sobre globalización. Yo también escribí uno, pero de un punto de vista sociológico. Para un sociólogo, ¿qué significa la globalización? Significa la forma más avanzada, o más brutal, como quieran, del capitalismo. Porque lo que se llama capitalismo, no en un sentido ideológico, sino concreto, es la autonomía de los actores económicos frente a los actores y a las instituciones. Entonces, puertas abiertas, los empresarios así corren, crean cosas nuevas, destruyen el orden social antiguo, y sin esta liberación del egoísmo, de todo, no importa las palabras positivas o negativas que se empleen, pero hay esta liberación de los empresarios, que es realmente un aspecto fundamental, pero también eso tiene aspectos muy negativos, y entonces esta liberación capitalista tiene que ser reequilibrada por intervención política y social para redistribuir los recursos dentro de toda la sociedad y no concentrar los recursos en una élite dirigentes. Lo nuevo con la globalización es que por nadie, ninguna fuerza política, social, cultural puede actuar a nivel global. Entonces, cuando el capitalismo mexicano se desarrolla, bueno, hay gobiernos mexicanos, hay sindicatos, hay no sé qué, que pueden digamos, alcanzar al mismo nivel y discutir. Pero ahora, ¿quién puede discutir con un capitalismo global? ¿Quién puede discutir con un capitalismo tan global que el aspecto financiero se ha separado del aspecto económico y está dominando? Lo que no es tan nuevo, eso era ya el caso a comienzo del siglo XX. Los alemanes hablaban de marxistas o no marxistas, más marxistas, hablaban para definir esta dominación del capitalismo financiero, hablan curiosamente de imperialismo, que no tenía nada que ver con la colonización de otros países. Bueno, pero eso fue transformado con la gran industrialización del siglo XX y de nuevo leyes sociales, welfare state, etc. Hemos pasado por, especialmente en Europa y en algunos otros países, hemos pasado por un periodo de autotransformación, de vuelta socialdemocrática a la integración de la sociedad después de un periodo de desintegración que es, por definición,
el momento capitalista de la evolución de las sociedades. Entonces nos encontramos francamente casi por la primera vez en un mundo concretamente dominado no por los empresarios. Los empresarios tienen muy poco poder hoy, 50 años atrás sí, pero ahora poco. Los empresarios o los ingenieros fueron reemplazados por los economistas y los economistas por los abogados, porque los abogados son los que ganan plata. Es decir, que arreglan fusión de empresas según un derecho que inventan. Es decir, si usted quiere ganar plata hay que estudiar derecho. Derecho internacional privado es lo mejor. Entonces estamos hoy. Yo diría hoy porque ya 2 semanas atrás la situación era bastante distinta. Pero estamos hoy frente a las ruinas de ese sistema financiero que dominó el mundo. No tengo tiempo para explicar eso, pero para decirlo de manera muy, muy breve, muy sencilla, lo que en general se considera como normal es producir, vender, consumo, y eso se traduce en un precio de la empresa en la bolsa y también a través de estos buenos o malos resultados una impresión hecha sobre la opinión pública para que compre o no compre. Bueno, no es muy complicado, pero así es. Y la cosa interesante es que en los Estados Unidos, durante los años, se hizo exactamente lo contrario. Es decir, que se habla de una idea, de un problema. O también se hacen préstamos en otros países, digamos en China básicamente, y después eso se traduce con técnicas financieras en la bolsa, como hedge funds o cualquier tipo de cosa, y finalmente se transforma en consumo real, y finalmente, porque hay que hacer algo, hay que producir, pero es el último momento del proceso y muchas veces no se produce nada. Solamente se inventan productos derivados, como se dice, y es lo que se ve en Estados Unidos, donde no hay prácticamente ahorro de la gente. El Estado norteamericano está endeudado enormemente, especialmente con China, pero con otros también. Y entonces estamos en un mundo que va cabeza para abajo. Es decir, que realmente el mundo virtual de las finanzas ha reemplazado realmente al mundo económico real. Y por supuesto que cuando hay una crisis enorme, la economía real sufre, pero se puede imaginar grandes crisis como hubo durante los 20 últimos años, crisis como burbuja de Internet, burbuja de las subprimes el año pasado, etc., que no cambian fundamentalmente la producción, que crean dificultades o falta de liquidez, como se dice, y también porque eso fue la cosa tal vez central en esta crisis, que los intercambios de dinero, los préstamos mutuales de dinero entre los bancos se cerraron en un momento dado. Entonces, como los bancos trabajan con la plata de otros bancos, bueno, el sistema se paralizó.
Y también la gente empezó a no comprar porque no tenía confianza. Pero básicamente hubo una congelación del sistema que fue catastrófico. Y esta vez, no como en 1929, se creía que Keynes había muerto, pero en realidad no había muerto. Era un poco viejito, pero de inmediato Keynes dijo, bueno, no hay que escuchar a estos tontos de la Fed, del Banco Federal Americano, hay que liquidar, digamos, esta sangre, digamos, que ya está paralizada y congelada, y entonces hay que introducir liquideces en enormes cantidades para que la sangre se mueva de nuevo. Y es interesante porque hemos movilizado en 4 días 2.000 billones de dólares, lo que ya es algo. Y es muy probable que eso va a aumentar un poco más. Ya recientemente los americanos han agregado 1.000 millones de dólares, un billón de dólares, y es probable que en otras partes, por ejemplo en Asia, por ejemplo en América Latina, la situación va a necesitar más intervención del Estado. Entonces ahí nos encontramos en una situación bastante distinta de las situaciones que conocimos. Cuando tuvimos crisis, incluso en 29, hay luchas sindicales, hay luchas políticas, hay un esfuerzo para, digamos, recrear un sistema político, un sistema de distribución del ingreso. Esta vez no. Todos partidos, sindicatos juegan un papel casi inexistente o muy limitado. Y entonces, a la vez, se puede imaginar una crisis total, a la AG 2001, donde todo el mundo se va, los ricos envían sus dólares, sus pesos transformados en dólares, y los no ricos se levantan a las 2 de la madrugada para hacer la cola frente a su banco para sacar sus ahorros que mientras tanto han desaparecido. Entonces, no hay proceso social hasta la fecha, y esperamos todos que no van a aparecer fenómenos sociales de miedo, de etcétera, pánico. Entonces nos encontramos de manera extrema en una situación que puede ser comparada con la de 29, que es vida o muerte, es decir, cuáles pueden ser los actores, cuáles pueden ser las instituciones, procesos sociales que permiten luchar contra esta extrema autonomía del mundo financiero o del capitalismo financiero. Y eso, yo no doy una respuesta diciendo eso. Yo diría que hay que aprovechar la situación en la cual estamos en el momento actual. El tema más interesante de la sociología es dar una respuesta a este problema. 10 años o 20 años atrás, el tema más interesante de la sociología era cómo mezclar multiculturalismo y unidad de una ciudadanía, de uno y varios, cómo podemos vivir juntos, como ha escrito un sociólogo. Entonces, eso, dicho en términos absolutamente concretos, necesita una respuesta no concreta. Necesita una respuesta en términos de ¿hay o no hay una manera para los seres humanos de construirse como principio de legitimidad, de legitimación de las conductas, de lo que es bueno, de lo que es malo, a partir de esta situación que no puede ser más una situación social? No se puede decir, bueno, hay que dar más ciudadanía, hay que dar más derecho a los trabajadores. Bueno,
Claro que sí que hay que hacer eso siempre, pero eso no es suficiente, vida o muerte. Es decir, que la situación de la crisis de las últimas semanas, que empezó muchos años antes, pero es realmente la muerte. Y entonces, ¿cómo se puede? ¿Dónde está la vida? Aparte de estos billones de dólares que entran en la economía, ¿cómo se puede encontrar un principio de reconstrucción de la experiencia individual y de la experiencia colectiva? Eso yo diría que es aparentemente abstracto, pero no lo es. El problema es cómo vamos a reconstruir algo que no puede ser una nueva socialdemocracia, porque la socialdemocracia es casi tan muerta como el comunismo. Entonces, ¿con qué base, con qué principios, con qué armas, con qué procesos se puede reinventar una sociedad en la cual no hay más sociedad, no solamente teóricamente, eso es cosa antigua, sino concretamente? Y entonces, eso aquí es una introducción, es la puerta de entrada a la sociología. La sociología no hay que hablar en términos de... No, hacer sociología, entender cosas, analizar situaciones, eso tiene que ser sumamente concreto y teórico a la vez. Entonces, perdón, pero me vuelve más y más seco. El tema que puede resistir a la lógica de la muerte, ¿cuál es? ¿O cuáles son? No es fácil dar una respuesta. Yo creo, he dicho varias veces, que en el mundo más o menos occidental, con el Japón dentro, etc., nuestro desarrollo, nuestra modernización, ustedes saben cómo se ha realizado con la concentración de los recursos científicos, políticos, económicos, lingüísticos, etc., en manos de una élite que tenía como objetivo no mantener el imperio chino o el mundo islámico, sino transformar todo, conquistar el mundo. Empezaron los portugueses, después los españoles, y fueron incapaces de transformar eso en progreso económico. Entonces vinieron los holandeses, pero los holandeses fueron tragados por los ingleses, que se mantuvieron en este papel durante un siglo antes de que sean los americanos que los eliminen. Entonces, en esta situación, el progreso, la modernización, eran absolutamente vinculadas a tener el grado más alto posible de conflictos internos. Un poco la definición de la producción de la energía: hay un polo caliente, un polo frío, más distancia entre los dos polos, más energía se crea. Y eso es lo que hicimos. En la definición del mundo occidental es un mundo de caballeros que destruyeron los trabajadores, destruyeron los pueblos colonizados, destruyeron los esclavos y destruyeron, por supuesto, las mujeres. Entonces, ahora que eso no funciona más, porque los ciudadanos cortaron la cabeza de algunos reyes, no muchos, pero algunos, los trabajadores
obtuvieron derechos, etcétera, instituciones. Los países colonizados se descolonizaron y las mujeres han eliminado un cierto número de desigualdades. Entonces, en la situación actual, yo creo que una parte importante es que este mundo occidental, que es un poco la mitad del mundo, no tiene representación de sí mismo, no tiene producción de valores que permitan oponerse concretamente, activamente, subjetivamente a las fuerzas de guerra, de muerte, de terrorismo, etc. Y yo diría que a partir de este momento tenemos que mirar alrededor de nosotros y ver si se ve algo, un cierto tipo de movilización de valores, de oposición a la guerra y a la muerte, que puedan transformar el proceso. Y ustedes todos saben como yo que antes de todo el primer movimiento de oposición a esta economía puramente capitalista, es decir, no controlada, el primer movimiento de enorme importancia es el movimiento ecológico. ¿Por qué? Porque el movimiento ecológico no es un movimiento anti-industria, anti-progreso, lo que sería ridículo, sino de reintegración mutua de la cultura y de la naturaleza. Entonces, eso es, en mi opinión, el primer índice que nos demuestra claramente, creo yo, cuál puede ser la fuerza subjetiva, cuáles pueden ser, no los valores, porque la palabra es un poco demasiado moralista, pero los principios de legitimidad de la acción humana. Si el tema ecológico es tan importante es porque realmente dice muy claramente que el problema en ese mundo, el problema central en este mundo, que ha separado todo, creado tensiones y conflictos internos, es de reintegrar los elementos, de polarizar la sociedad. En lugar de oponer la sociedad a la cultura, a la Descartes, contra la naturaleza, hay que reconciliar naturaleza y sociedad, y cultura y producción, digamos. Y es un tema dramático, porque si no lo hacemos dentro de muy poco tiempo, vamos a desaparecer. Primero el Bangladesh, que va a tener, o los holandeses, que van a tener 2 metros de agua por encima de la cabeza, y después gran parte del mundo. Entonces, ahí yo tengo una respuesta en la mano. Yo diría que la única fuerza, en mi opinión, la única fuerza que puede resistir a esta digamos, ruptura interna de la sociedad, que puede resistir al triunfo de la guerra de la muerte, es el esfuerzo que es semejante al esfuerzo del ciudadano, del trabajador, pero que ahora se ve como un esfuerzo global, total, para reintegrar los elementos que fueron separados durante 5 siglos, los 5 siglos de la sociedad que podemos llamar de varias maneras de productividad. Yo preferiría decir de la sociedad de los hombres masculina, porque son no por casualidad, son
hombres, hay hombres dominados, pero los dominantes son puros hombres, y puros hombres en el sentido, y aquí yo paso a un tema que me interesa enormemente, de que lo que las mujeres perdieron no es función social, más que de lo que uno piensa, y de esa manera la reproducción, la familia es muy importante. Lo que las mujeres no tenían la posibilidad de desarrollar es la subjetividad. En mi estudio sobre mujeres musulmanas, por ejemplo, en un momento dado, una mujer joven, 32, que vivía en su familia, que era musulmana, que aceptaba su religión, adoraba a sus padres, pero era virgen. Y el padre tenía su fusil y listo para digamos, matarla si no era virgen. Y entonces ella nos contaba en un grupo de debate su caso, que es un caso bastante común, y lloraba porque era realmente una situación dramática, y había 10 mujeres que estaban allá, vírgenes o no vírgenes, todo el mundo lloraba. Y esta mujer joven al final levantó la cabeza y dijo: mire, yo me doy cuenta que por la primera vez en mi vida, hoy, he dicho yo. Eso es la respuesta. La respuesta no es Clash of Civilizations de este tonto, es realmente de este ideólogo, porque si uno se representa a la sociedad en términos de sistemas digamos, cerrados, totales, como religiones, civilizaciones, no sé lo que significa. Ahora sí, la única solución, si no tenemos nada en común, la única solución era... Pero esta niña encontraba, y mucha gente encontraba otra respuesta, que es intentar crear entre dos o más culturas un espacio de acción individual, de creación de sí mismo, de creación de su propia subjetividad. Y eso me parece ser la respuesta, porque son palabras sencillas, pero bastante pesadas, bastante importante de decir que la gran tarea es de recomponer, reestructurar, reintegrar los elementos de la vida personal y colectiva, y eso no se había hecho nunca durante el periodo industrial, el movimiento obrero, etc. Y es porque la globalización ha destruido toda clase de intervención del Estado, toda clase de lucha social, etc., que la única respuesta es transformar no la sociedad, sino la imagen de los seres humanos, y evidentemente es la sociedad que se va creando, es una sociedad femenina, ya que son las mujeres que no habían el derecho de subjetividad y de subjetivación, como dicen algunos. Entonces, yo diría que por el momento, a la pregunta general que había introducido, yo tengo dos palabras como elementos de respuesta: ecología y no es por casualidad que el movimiento ecologista ha sido más femenino que otros. Es por eso que lo encontré suficientemente interesante como para, después de ese trabajo de campo, escribir un libro sobre este tema. Pero eso puede ser y debe ser interpretado de una manera más y más global.
por ejemplo, en la educación. El problema de la educación no es transmitir, como se decía antes, transmitir un patrimonio material o moral o nacional o estético, no sé, es transformar la autoridad externa en una autoridad interiorizada a la familia, por ejemplo, o de la escuela, para que el joven sea capaz de caminar con sus piernas y no con la mitralleta del colegio o de la universidad. Entonces, hay que ir muy despacio, porque son cosas un poco, son cosas muy fáciles de decir, pero un poco más difíciles de integrar en su mente. Y yo voy a decir que el concepto fundamental de la sociología moderna tiene que ser, no lo es realmente, pero tiene que ser el concepto de ambivalencia. Es decir, que todos nosotros estamos tratando de hacer varias cosas, de reintegrar. Y eso, por ejemplo, en un estudio muy antiguo italiano, un tipo, un encuestador, hacía la pregunta a estas mujeres jóvenes, 15, 25, italianas, dentro de su vida adulta. ¿Usted va a dar la prioridad a qué? ¿A la profesión o a la vida personal y familiar? La respuesta de las italianas fue: usted puede ser tan amable como para repetir su pregunta. El tonto repite su pregunta y las italianas dicen todas, pero ninguno de los dos, porque queremos las dos cosas, vida privada y vida pública. Eso es el problema fundamental actual. Y eso significa que nosotros sabemos muy bien que no vamos a hacer una carrera 100%. Hay que sacrificar cosas. No vamos a dar a los niños una educación perfecta, porque también a veces tenemos que ir a la fábrica, etc. Entonces, todos nosotros estamos tratando de, digamos, combinar de la manera menos mala, menos sufrida posible, dos cosas opuestas que no pueden separadas, digamos, porque están juntas. Eso tiene un precio alto, pero este precio es siempre mucho más bajo que el precio que es escoger una cosa o la otra. Entonces, por ejemplo, para tomar un tema que parece no muy serio, pero que especies americanas han estudiado bastante, es tan obvio que en el mundo humano hay hombres y mujeres. Bueno, hay homosexuales, hay transexuales, de acuerdo, pero eso no es suficiente. Usted puede decir que, y ese es un movimiento intelectual muy importante, el movimiento queer en los Estados Unidos, dice que hay elementos, hay símbolos, hay procesos que son más masculinos, femeninos, pero tal vez tengo una pierna más masculina y una pierna más femenina, o tal vez mucho más sencillamente es mejor entrar en bisexual, no sé, pero la idea es romper las identidades para mezclar elementos que son mucho más dinámicos, porque permiten recombinar elementos de la experiencia humana, individual o colectiva. Y yo quisiera terminar, sí, más o menos, terminar con
un tema que no existía realmente en los estudios históricos o de ciencias sociales. Todos sabemos muy bien que ahora, en el periodo actual, los americanos han perdido su dominación, su eje. Vamos a ver lo que hacen si cambian de política, lo que parece posible. Pero el mundo occidental, que está dominado por Estados Unidos, no tiene mucha capacidad de reinventar. Entonces, es el Oriente. Ya estamos, como estamos en un mundo femenino, estamos en un mundo oriental que va a mantenerse orientalizado durante 5 siglos o 10 siglos. Espero que no, pero es una posibilidad real. Y entonces, ahí necesitamos dar una respuesta a este último problema, tal vez el más difícil, que es, ¿y la gente de Occidente qué puede hacer? ¿No? Lo que muchos de ustedes están haciendo es, por ejemplo, romper la dualización de la sociedad entre indígenas y europeos, sin gran éxito en general, en particular con mi amigo Marcos, pero las ideas eran muy interesantes de recombinar la identidad cultural con la ciudadanía mexicana. Es una idea bastante fuerte. Y lo que pienso yo es que los países occidentales, no norteamericanos, y los norteamericanos también hasta cierto punto, lo que podemos hacer no es inventar otra bomba para dominar el mundo, es mantener esta idea central de la reconstrucción, de la unidad, de la experiencia, o para utilizar una palabra muy occidental, de ser gente de conciencia, de derechos y de garantías institucionales de estos derechos. Y es muy posible que tengamos a nivel mundial este papel y que ahí los latinoamericanos y los latinoeuropeos tengan la capacidad de no juntarse, pero de actuar paralelamente a mantener, y ahí vuelvo a mi punto de partida, de mantener esta capacidad simbólica que significa que nosotros somos siempre otra cosa más, una cosa superior a lo que somos como individuales, que somos individuales, que son sujetos individuales y que como tales tienen derecho a tener derechos. Y entonces a pelear para mantener o para aumentar esos derechos. Entonces la subjetividad, y eso es realmente, yo hablo siempre de sujeto, hablo siempre de subjetivación, como lo hizo también al final de su vida Foucault, y la idea es de mantener contra el modernismo siglo XIX, de mantener este papel central de la conciencia, es decir, esta capacidad de pensar a nosotros individualmente, colectivamente, como individuos que, porque tienen derechos universales, están siempre capaces y están siempre tratando de construirse como sujeto sin dejar de ser particulares.
culturalmente y socialmente, etc. Entonces, ahí se ve una visión del mundo que tiene aspectos religiosos, políticos, sociales, no importa, lingüísticos también, que tiene también una fuerza enorme de destrucción de prohibido. Entonces, bueno, toda una nueva imagen de la vida de la gente que va a venir después, durante los siglos que vienen. Y entonces, yo diría que la sociología, no importa la palabra, yo me considero más bien como un antisociólogo, pero no hay ninguna diferencia entre un sociólogo y un antisociólogo. Entonces, como los filósofos se dicen críticos, bueno, todo el mundo es crítico. El papel concreto de la gente que se dice sociólogo es precisamente reanalizar la realidad, palabra estúpida, la realidad social desde el punto de vista de la construcción de los individuos como actores sociales y más allá como sujetos personales, de tal manera que, bueno, si sociología hay, es una palabra que es sinónima, creo yo, de ética, pero ética es un poco demasiado cura, entonces es mejor utilizar palabras como sociología que son más decentes. Pero, bueno, así es. Gracias. Algunos se van, si otros quieren hacer preguntas. Ajá. Yo me quedo hasta hay por ahí unos micrófonos. las 9 de la mañana. ¿Quién quiere hablar? Bueno. Hay que empezar. Bueno. Sí. ¿Se escucha? Adelante. Avanti bueno. popolo. Se escucha el mío, pero no. ¿Se escucha? Ok, acá estoy. Acá hay uno. Perdón. Sí, mi nombre es Oscar y bueno, pues en general he escuchado la conferencia, la plática con usted. Ha mencionado a Tomlinson como tal y también ha mencionado a varias ideas acerca de pues lo que podría ser las propuestas. Gracias. Las propuestas en relación a un mundo globalizado y me suenan interesantes. Hablo también de Marcos, de su postura acerca de la identidad y de cómo integrar a los indígenas, que es una parte importante de la sociedad, a un pues a un contexto o limitación geográfica, que en este caso sería como darle ciudadanía mexicana a los indígenas. Y me suena importante pues el punto en el que menciona de un cambio personal, subjetivación, pero en ese sentido, ¿cómo explicarles a todos esos conceptos y conceptualizaciones a un mundo como el caso de los indígenas, en donde ellos, su forma de pensar y su forma de actuar es muy distinta a lo que nosotros como mundo moderno o como actores del mundo moderno tenemos en nuestra mente, en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo explicárselos a ellos y cómo en ese sentido hacer que ellos entiendan si su mundo es otro realmente? Esa es una. Y la otra es... ¿Damos una ronda? ¿Es nada más una? Adelante, rápido. Rápido. La otra es, habla también de individuos con valores
que pueden ser actores cambiantes, pero también si ponemos y analizamos también a las corporaciones, también de manera legal también son individuos que tienen valores, pero que no es un individuo, sino son 1000 individuos que pertenecen a una corporación. Entonces, en ese sentido, ¿cómo podemos combatir a las corporaciones y cómo también la gobernabilidad, los países, los gobiernos, en el término político, cómo pueden combatir a las corporaciones en el sentido legal? Si tenemos que 1000 individuos pensantes con valores homogéneos que pretenden entrar a capitalizar a pues gobiernos o a países como tan débiles como por ejemplo los de África o los de Latinoamérica, algunos de ellos, ¿cómo combatir a ellos en general? La respuesta a la primera pregunta, ustedes la conocen mejor que yo, porque es evidente que el debate sobre los acuerdos con el acuerdo de San Andrés, ¿no? Con los se encuentra de inmediato con ese problema. Hay una fórmula complicada cuando hay cierta proporción de la gente en cierta parte de una provincia que es suficientemente alta. Los indígenas tienen derecho a actuar según sus costumbres. Pero evidentemente viene de inmediato la pregunta, ¿pero qué pasa cuando hay una contradicción entre las dos cosas? Especialmente en cuanto a la situación de las mujeres. Digamos, hay un derecho moderno que intenta dar cierta igualdad y estas costumbres casi siempre ponen a la mujer en una situación inferior. Entonces, nadie podía no pensar en eso. ¿Y cuál fue la respuesta? La respuesta es interesante porque no se trata de escoger entre el pasado y el porvenir. Dijeron, el principio internacionalmente reconocido del universalismo y de la igualdad de todos los elementos de la sociedad tiene que ser combinado a través de la acción de la población misma con las especificidades que no son siempre digamos, una expresión de la inferiorización. Entonces, es claro que la idea que se ha expresado, que fue muy discutida, por ejemplo, yo la discutí con mi amigo Pablo González Casanova, y se trata no de abandonar la idea del universalismo, pero de pedir a los principios universales de aumentar lo más posible la existencia de una cierta diversidad cultural. Pero eso no significa reemplazar un derecho universal por derechos comunitarios. Eso es la respuesta que hay. Ahora, en cuanto a valores, por eso que yo no quería realmente hablar de valores y fue una equivocación de parte mía de utilizar esta palabra. No se trata de decir que los individuos tienen valores, porque estos valores son, como lo indiqué, la sociedad, la empresa, la familia, el derecho, etcétera, la moralidad. Entonces, todo eso tiene que ser eliminado lo más posible y hay que eliminar valores sociales y reemplazar estos valores sociales por un solo valor, que es el valor del individuo, que puede ser múltiple, que puede ser un grupo en sí. Es decir, la única cosa que tenemos que defender, tenemos que pelear por una sola cosa, que es el derecho de ser un individuo, y un individuo con derechos universales. Y eso, yo diría, todo se puede discutir salvo eso.
No, dos cosas que no se pueden discutir. Digamos, la razón lógica, bueno, si ustedes no creen en la razón o creen solamente en medicina tradicional, etc., difícil de convivir. Si ustedes no creen en humanos, yo considero que es una posición de guerra. Es decir, ¿por qué? Porque matan a los demás, como grupos que matan a las minorías, con la idea de la limpieza al sistema, tipo sistema nazi. Entonces, de otra parte. Entonces, valores no se trata de que la gente tenga valores distintos, no, el problema es que encima o en contra de estos valores sociales hay que transformar los actores sociales en sujetos personales que están defendiendo su derecho como individuo de ser sujetos con derechos universales. Eso parece complicado, pero no lo es. Ahí había una pregunta, no sé si ya está arreglado el problema del micrófono. Sí, buenas noches. Bueno, quiero hacer un comentario y una crítica a la cuestión de qué significa hacer sociología. O sea, mi primer comentario es sobre la cuestión de que, o sea, estoy de acuerdo que la sociología va más allá de la razón, la teoría, el objeto a estudiar, las cuestiones universales, pero también siento que va más allá de lo que mencionabas de las cuestiones de ambivalencia, o sea, más las cuestiones de reintegración de elementos. Sí es algo que hace falta a la sociología, porque nos hemos ido demasiado, bueno, lo digo porque estoy estudiando la licenciatura de sociología, nos hemos ido demasiado por la cuestión de las teorías, las grandes teorías. O sea, probablemente podríamos decir Marx no está caduco, más no significa que Marx nunca lo va a estar dominando, jamás. O cualquier otro autor, solo para poner el ejemplo y polémica también. O sea, pero yo siento que dentro de todas las cuestiones de los sociólogos, o sea, falta más una cuestión humana. Y digo más allá de lo sociológico porque, por decir, ahorita vemos problemas aquí en México. Por decir, el día de hoy se aprueba la reforma energética, que para muchos las ven bien, otros mal, otros las ven partidista. Pero, o sea, todas esas cuestiones van más allá de una cuestión de la sociedad, la cuestión de la cultura, la cuestión incluso del propio individuo, a mi parecer. O sea, una cuestión basada en la humanidad, en la sensibilidad humana, como una amiga me enseñó como lo hacen los artistas. O sea, la sensibilidad de su obra de arte, luego puede ser esa sensibilidad humana. Y por decir, y no solo la sociología es partícipe de todo ese juego de las creencias, de sus teorías, de sus problemáticas, de sus cuestiones. O sea, por decir, sino las ciencias sociales en sí son manejadas en ese sentido. O sea, la historia solo ve el paso del tiempo, la antropología solo ve el inicio, pero hay un proceso humano, más allá de un proceso social, cultural, que simplemente nos hace entender todos los problemas que están aquí. Y hablo de esta cuestión de la humanidad y de lo humano o humana, entrando en cuestiones de género, bajo el sentido de que tratamos de buscar cosas en cuestiones que nosotros mismos hemos creado y no nos hemos dado cuenta, crear cosas a partir de la humanidad. Estoy de acuerdo, por decir, con la ecología, porque es una reintegración de la naturaleza con lo humano, pero también creo que a las personas les falta esa sensibilización de preocuparse con el otro, por decir, la fraternidad, la igualdad o equidad, como se le quiera entender, o sea, y la libertad, son cosas que necesitamos ahorita. Y bueno, sería mi comentario y crítica a sus palabras. No veo nada crítico.
La única cosa con la cual no estoy de acuerdo es considerar como la teoría de discutir de la importancia de Marx o de Weber. La historia de las ideas no es más teórica que el trabajo de campo. Yo considero que los sociólogos necesitan básicamente trabajo de campo, como los antropólogos y entonces o los historiadores. No hay historiador sin documentos. Entonces realmente no hay que oponer teoría y práctica. Sería absolutamente ridículo decir que un biólogo que estudia así con su microscopio hace pura observación. No, hace teoría también. Entonces las ciencias sociales son así y no hay que oponer la vieja historia de las ideas, que es un tema que tiene su interés. Bueno, hay museos de ciencias como hay museos de pintura, pero básicamente no hay que separar, y es un poco mi mismo tema a nivel intelectual. Se han separado muchas veces el trabajo teórico para los jóvenes burgueses y trabajo para la gente de clases inferiores que intentan subir un poco. No, eso no tiene sentido. Después, lo que usted dijo es exactamente lo que pienso, es que más allá de lo que se llama social, de lo que se llama cultural, de lo que se llama político, el principio de unidad de todas las análisis es precisamente la descubierta del derecho del hombre o de la mujer, en eso no hay diferencia, de ser seres humanos con derechos universales. Entonces, poner encima de lo social, es por eso que siempre he dicho hay que destruir lo social. Encima de lo social es la capacidad simbólica y la capacidad de conciencia del ser humano. Lo que significa las luchas de hoy y de mañana a nivel mundial no van a ser básicamente luchas de ciudadanía, aunque ni de derechos de los trabajadores, aunque sea muy importante, es realmente vida contra muerte, y vida significa conciencia, digamos, no self-esteem, porque es un tipo de escuela social que no me gusta mucho, pero de esta capacidad de ser consciente. Yo diría que para mí los símbolos, los iconos del mundo actual son gente que resisten conscientemente a una dominación militar o ideológica, que van a perder su vida, pero para que todo el mundo pueda expresar sus ideas, aunque sean opuestas a las suyas. Como decía Voltaire, rechazo todas sus ideas, pero estoy listo a morir para que usted tenga el derecho de expresar sus ideas. Entonces, eso es precisamente bueno, no tiene nada de muy original, pero eso indica claramente que el derecho de tener derecho, para volver a esta fórmula que es muy buena, es realmente la cosa, el combate, la batalla central. Tenemos otras preguntas. Sí, adelante. Bueno, ok. Sí. Lo que menciona acerca de la capacidad del ser humano por, el simbolizar, a mi parecer, creo que es uno de los papeles más importantes del actor humano, en cuanto a que puede... específico. En cuanto a que puede crear artificialidad y, digamos, el ser humano se podría decir, bueno, hay definiciones que le dicen el animal que utiliza herramientas. Entonces, como nuestro mayor potencia o capacidad, creo que podemos utilizar esas herramientas para
moldear el papel social que tomamos en cuanto al mundo. Y pues estas herramientas creo que ya se nos están dando tanto físicas como mentalmente, o sea, vaya, la filosofía y la sociología, psicología, etcétera, herramientas más retóricas y la tecnología como herramientas físicas. Principalmente la herramienta física a la cual me quiero referir es, por ejemplo, al Internet, el cual está creando todo un movimiento de unificación colectiva, más bien en lugar de una globalización, lo transfiere hacia una aldea global, como menciona Marshall McLuhan, o cuestiones por el estilo de comunicación. Esta aldea global genera una identidad pues colectiva, vaya, pues ya el Internet, principalmente en videos o artículos que se publican por Internet, pueden ser totalmente anónimos, o donde se desliga la identidad de la persona ante, pues es una cámara o es una computadora, se desliga la identidad, se pierde la personalidad propia para crear un colectivo, y ese colectivo es lo que está luchando precisamente contra esas élites que sostienen el yo o el ego o por lo que es la identidad única o sola. Y creo que pues eso pues es nuestra más grande herramienta para luchar precisamente contra esa desigualdad o por el estilo. No sé, ese es mi comentario. Gracias. No, tú seguramente sabes más que yo, pero no me parece tan claro que instrumentos instrumentos, digamos, sistemas como Internet sean la destrucción de lo individual. Yo diría que en muchos aspectos es lo contrario. Yo diría que la informática moderna ha salvado lo escrito. Se dice siempre que la tecnología moderna elimina la palabra, la literatura. Es exactamente lo contrario. Digamos, nunca se ha utilizado más palabras y lo escrito que en el mundo tecnológico moderno. Y es evidente que, se puede pensar que esta comunicación anónima insiste mucho en problemas o aspectos personales, individuales, que no se pueden expresar de otra manera. Y en eso, aspectos evidentemente negativos de comercialización, no es de comercialización en realidad, es un tipo de creación artificial por la gente de su personalidad, del tipo yo soy muy hermoso, muy buen mozo, y yo puedo satisfacerla 10 veces. Es evidente que es un peligro de ese tipo de imaginación que no tiene ninguna base. Pero no doy mucha importancia a eso, sino que a un nivel bajo, a un nivel muy bajo, es transferir los procesos más importantes a un nivel muy individual. Las tecnologías modernas no son tan de masa. Hay muchos individuales que las utilizan, pero yo diría que es de cierta manera un pequeño progreso en la dirección de una individuación. Una pregunta aquí al frente. Tengo una pregunta muy concreta. Si con esta crisis mundial va a haber mucha gente que se quede sin empleo,
¿Qué sé? Que se quede sin empleo. ¿Cuáles considera usted que van a ser las consecuencias sociales de esa gente que se queda sin trabajar? Tal vez se traduzca en violencia, delincuencia. No sé, ¿qué opina usted al respecto de esa gente? El problema es complicado porque no es tan obvio que haya menos trabajo hoy que en el pasado. Había mucha gente, digamos, que eran esclavos domésticos no sé, en el caso de Brasil, por ejemplo, de las plantaciones, etc. Y también mujeres que no podían trabajar, sino de manera privada, en una esfera privada. Entonces, si usted mira por ejemplo, libros sobre América Latina en el siglo XIX y XVIII, se ve que hay una cantidad enorme de gente que vive sin trabajar, robando un poco, trabajando un poco. Yo conozco un libro bien interesante sobre Santiago de 1900, que era la de Londres. En Londres los hijos tenían en promedio 7 domésticos, 7 empleados domésticos. Era más o menos lo que existía al comienzo del siglo XX en una ciudad como Santiago, como México, como San Pablo, etc. Entonces, no es tan evidente que hay menos trabajo hoy. Lo que hay, y que es muy diferente, es que hay una cantidad siempre importante de gente excluida del trabajo, o en la precariedad, como dicen más a menudo los ingleses con razón. Y si uno considera los países ricos, europeos, norteamericanos, etc., la proporción de gente excluida va de 12 a 18%. Entonces los países más ricos tienen, tal vez hay algunas excepciones, pero no creo. Yo diría que el país que tiene probablemente menos exclusión entre los países ricos es Canadá. Pero los Estados Unidos están seguramente más, cerca de 18 que de 12, en el caso francés es 13, y en los países europeos, en Italia es seguramente más. Bueno, entonces eso significa que nuestras sociedades tienden siempre a funcionar más con un sistema de exclusión que con un sistema de desigualdad. La desigualdad es muy importante, pero más y más el fenómeno fundamental, como usted lo menciona, es la exclusión, no la marginalización, la exclusión, la precariedad. Y usted tiene toda la razón, dice, por ejemplo, en términos muy concretos, en el momento actual, en los países que tienen un sistema de seguro social importante, es muy difícil para mucha gente de tener, digamos, una pensión porque no han trabajado de manera que corresponde al sistema de trimestre completo, etc. Y entonces hay mucha gente que va a terminar, que está terminando su vida sin un peso. Entonces hay esta eliminación y más importante, los campos claro, para los pobres, para que mueran. Y el éxito es muy grande, mueren en grandes masas. Entonces, yo diría que eso es, la situación es más, digamos, más trágica o más dramática que usted lo dice. De cierta manera, todos los países tienen la tentación de decir, bueno, si nosotros pudiéramos eliminar 20% de la población, todo estaría bien. Pero cada vez que se ha eliminado 20%, hay 20% más que vienen. Hay dos preguntas más, no sé dónde empezamos. ¿Allá? Ok. Buenas noches, soy Manuel. Mi pregunta es,
¿cómo visualiza un mundo en el que finalmente puede ocurrir lo que menciona? Que las personas puedan entender que son individuos y que como tales tienen principios diferentes a los que posiblemente su familia les ha enseñado, o su entorno social, y que estos medios se vean más bien como accesorios, vaya, que dan acceso a una serie de vivencias. ¿Cómo visualiza un mundo en el que lo importante sean los principios del individuo y los individuos sean congruentes con sus principios? ¿Va a ser un mundo todavía democrático, todavía relativista moral? ¿Cómo va a ser? Gracias. Bueno, hay que dar una respuesta honesta. Si doy una definición un poco así, dura, de la modernidad, razón y derechos humanos, es para indicar claramente que parte de la humanidad no es moderna, puede ser muy modernizada. Es evidente que China ha progresado mucho en términos tecnológicos, económicos, etcétera, pero no mucho en términos de derechos humanos. Y entonces, un país, o digamos la Alemania nazi al comienzo, era un país muy desarrollado, muy científico, como se ha visto con los cohetes, etcétera, pero seguramente no moderno en el sentido de con elementos de universalismo. Al contrario, el principio de base era racismo. Yo elimino la raza inferior, que en realidad no es humana, que es subhumana. Entonces, el tema es saber, pero eso es un problema de trabajo concreto, de saber en un país, en una situación dada, si uno pregunta a la gente en la calle o en la fábrica o en la escuela si cree en temas universalistas, yo seguramente doy como respuesta que tal vez hay menos de lo que uno piensa, pero mucho más que antes. Porque antes era la comunidad, el pueblo, yo soy cristiano, tú eres musulmán, y ahora, claro que hay guerra, etcétera, pero hay una conciencia de la dificultad y la necesidad de tener algo en común para que tengamos muchas cosas no en común y que el mundo no sea una guerra sin fin entre minorías y mayorías. Entonces, tengo que insistir mucho que tal vez yo soy un occidental privilegiado, estúpido, etcétera, bueno, envejecido, pero yo creo que hay que mantener el tema fundamental, sin el cual, en mi opinión, no hay vida social posible, que es la presencia de principios universalistas. Hay formas de universalismo que no son del tipo occidental, pero hay que se reconoce bien lo que es universal de lo que es particular. Entonces hay que mantener absolutamente esta idea. Había una pregunta por aquel lado y una más acá. Hola, me llamo Gabriel y lo que quería preguntar era, o comentar también, era, la masa está compuesta de individuos, pero los individuos al pertenecer a la masa pierden parte de su individualidad, de su individualidad. Más despacio. Lo repito. La masa está compuesta de individuos, pero el individuo al pertenecer a la masa pierde parte de su individualidad. Entonces, mi pregunta es, con la edad de riesgo, la modernización reflexiva y la posmodernidad, ¿las masas se van a reducir o van a empezar a desaparecer o por el contrario se van a intensificar? Porque, por ejemplo, con los nuevos medios como el Internet, aunque yo también soy de los que creo que aumenta la fomentación de la individualidad, también se han creado grupos muy grandes que se basan en la masificación y en el anonimato. Por ejemplo, podemos ver en Inglaterra grupos de anónimos o personas que se hacen llamar a sí mismos anónimas, que trabajan como masa manifestándose contra religiones de dudosa calidad, ¿no?, como la cienciología. Y por otro lado también podemos ver que en los foros crece un gran aumento de la personalidad y del comentario personal. Entonces, ¿usted cree
que estas 4 factores, tecnología, posmodernidad, modernidad reflexiva y sociedad de riesgo, reducirán o acrecentarán a futuro la masificación de la sociedad. Masificación, los millones de gente que reza Ave María, o Mohamed o Allah Akbar. Hay masificación gigantesca en la vida con pocos recursos, donde hay que reproducir la vida a través de cuadros sociales y culturales muy estrechos y muy autoritarios. Sin embargo, yo digo eso y no estoy en desacuerdo, porque el problema no es la masificación, que me parece una idea muy discutible y los sociólogos en general no aceptan la idea. Por ejemplo, un programa de televisión es una acción de masa. No lo es. Si usted digamos, estudia lo que la audiencia ha escuchado, ve que los individuos reinterpretan, reconstruyen casi totalmente el programa. Entonces, la idea de la violación de las masas es totalmente falsa. Es una idea abandonada desde hace mucho tiempo. Pero lo que usted dice, y donde tiene la razón de manera un poco más dramática, es que realmente hay no como decir, un material que se difunde, hay intenciones de dominación y de eliminación de muchas cosas, o hay respecto de búsqueda de individualidad. Yo hice un pequeño esfuerzo muy limitado. Escuché casi todo de estos programas de televisión, ¿cómo se llaman? Live Story, no, ¿cómo se llama? Bueno, de estos grupos y lo que me impresionó, y gente más especializada lo ha dicho, incluso Macron, que fue citado, es que la televisión no intenta difundir ideas favorables al poder, o lo contrario. Lo que quiere la televisión es crear objetos de televisión, tomando individuos un poco débiles, que tienen 24 años el nivel de pensamiento de 16 o 15 o no sé cuánto, o 80, y entonces están creando hombres artificiales, y el tipo sale de este juego durante media hora o durante 3 meses, es muy famoso, y después desaparece totalmente. Entonces yo creo que eso, más que el concepto de masa, es un concepto bastante ambiguo y demasiado culturalista. Yo diría que hay que pensar más en términos sociopolíticos, que hay realmente un centro de poder. La televisión es un centro de poder que existe, que no es aplastante, pero que es muy importante, como la plata, digamos, que también es muy importante, como las imágenes, y hay entonces una ambigüedad, hay maneras diversas de construir programas de televisión. Hay programas de muerte, hay programas de vida, no son todos iguales. Una última pregunta acá que teníamos. Sí, ¿estaría usted de acuerdo que a la hora que se toma la conciencia de este individuo con toda su capacidad para... Alejandra, aquí. Acá estoy. Perdón. Sí, acá estoy. Sí, derechos. El derecho de un individuo hacia los derechos universales, o esa capacidad de ser consciente.
estamos hablando, y tal vez yo creo que por eso es la confusión desde mi punto de vista, de otros niveles de la ética y que requiere otros niveles de abstracción también, que podría, no sé si usted estaría de acuerdo, relacionarlos con el imperativo categórico kantiano en cierta medida, es con el llamado que hace Nietzsche a ser creadores y transformadores, ¿no? Como entendiendo bien ese concepto del superhombre como un ser creador, libre y transformador. No sé qué piense usted. Bueno, prefiero la referencia clásica a Kant, porque después lo que se dijo es que el hombre libre de Kant es un hombre vacío. Bueno, eso fue transformado porque no hay solamente derechos políticos y cívicos, pero derechos sociales, derechos culturales, derechos de género, etc. Entonces ya la vieja crítica contra los derechos burgueses no tiene sentido, está eliminada. El caso de Nietzsche es distinto y muy importante porque Nietzsche es el pensador que ha tenido más influencia en el mundo actual porque él destruye lo que es social. Y entonces, y eso se puede ser interpretado de muchas maneras, puede ser la voluntad de potencia, etc. Pero puede ser también, y también puede ser interpretado como dar el poder a los fuertes, mientras el cristianismo dio el poder a los débiles y a los pobres. Pero transformar eso en un Nietzsche pre-nazi es un error total. Lo que él imagina es la capacidad de liberar los individuos de redes de valores o de normas o de órdenes y para que tengan la posibilidad de ser griego, digamos, destruir el cristianismo para dar la victoria final a los griegos, que también son en partes apolinianos, es el primer libro de Nietzsche, otros que son, o lo mismo, que son dionisacos en el mismo tiempo. Entonces, yo diría que no hay que tomar una posición sobre la interpretación final, que puede ser buena o mala, pero, digamos, favorable o desfavorable. Pero la cosa importante es precisamente la decomunitarización, la eliminación de la regla social, lo que es insoportable en el cristianismo para Nietzsche es que el cristianismo impone un orden social a favor de los pobres y de los débiles, y eso no significa que él quiere un orden a favor de los ricos y de los fuertes, sino que hay que hacer que nuestra situación sea determinada por nuestra capacidad de ser consciente y no por nuestra aceptación de normas antiguas. Como ya no hay muchas más preguntas, quiero agradecer. Perdón, aquí hay una última pregunta. Que sea la última porque si no ya no acabamos. No sé dónde están los micrófonos, ¿ya no hay micrófonos disponibles? Aquí hay uno, venga aquí. Pues bueno, mi pregunta a lo mejor va a ser como socióloga a un antisociólogo y pues a ver cómo resulta. Según entiendo, el primer planteamiento es una crítica al sujeto cartesiano, racional, a esa racionalidad. Y siguiendo su planteamiento, habla de una construcción que podríamos llamarle construcción narrativa del sujeto en cuanto, por ejemplo, en la sociedad occidental y la sociedad oriental. Y pues bueno, entre sus planteamientos a cómo sobrevivir a la muerte, habla de la subjetividad del individuo, la conciencia. Entonces mi pregunta va hacia, bueno, ¿cómo puede emerger esa reflexividad, esa conciencia de un
de un sujeto que se construye dentro del discurso. En este caso, hablando de los mecanismos psíquicos y la descentralización del poder que plantea Foucault. Entonces, bueno, ¿cómo puede emerger esa reflexividad, este planteamiento de esos mecanismos psíquicos del poder? Bueno, primero tengo una respuesta sencilla, en el sentido que no acepto ni la idea de que la personalidad o la persona se construye a través del discurso, ni que haya dominación de tipo total, como lo dijo Foucault en un periodo intermedio de su vida, porque después, durante los 6 últimos años, habló de una manera muy distinta. Entonces, no puedo aceptar personalmente, no puedo aceptar cualquier tipo de definición instrumental de la razón, un poco como dijeron los de Frankfurt, condenando la transformación de la razón sustantiva en una razón puramente instrumental. Entonces, lo que creo es que hay, en términos concretos, hay fuerzas de dominación y que en cada periodo, frente a cada tipo de dominación, hay fuerzas de vida autocreada. La capacidad, nada me da más rabia que definir una categoría como víctima. Es decir, los esclavos no eran puramente víctimas, los obreros no eran puramente víctimas, las mujeres no son puramente víctimas. También tienen la capacidad de actuar y de crear un modelo de liberación y de reconstrucción. Y eso se ve. No sé cómo se puede hablar del proletariado sin hablar del movimiento, etcétera, etcétera. Entonces, es decir que es una relación de combate, digamos, de liberación, de cierta manera, para hablar un poco. Es un esfuerzo de liberación del orden creado por un poder que se transforma en categorías pseudo-instrumentales, como decía Gurvitch en el siglo pasado.